Mi nombre es Rafael Bernal, soy neurólogo clínico. Mi nombre es Julián David Hurtado, neurólogo clínico igualmente. Bueno, en este espacio vamos a hablar acerca del tratamiento preventivo de la migraña. Esto con el fin de disminuir la carga de la enfermedad y también disminuir los días de dolor de cabeza en los pacientes. Yo creo, Rafael, que también es importante, antes de que empecemos a hablar del tratamiento preventivo de migraña, que no solamente está indicado en pacientes con migraña crónica, que ya conocemos que es aquel paciente que tiene más de 15 días de dolor al mes durante más de 3 meses, sino que hay otros escenarios en los que podemos considerarlos. Por ejemplo, si el paciente presenta efectos secundarios o alergias a la terapia aguda, por ejemplo, también si el paciente considera que tiene compromiso en sus actividades diarias, es decir, hay una repercusión en su calidad de vida como tal, pues serían otros escenarios en los que podríamos también considerar este tipo de terapia. Precisamente el tratamiento preventivo está indicado, como dice Julián, en los pacientes que tienen 3 o más días de dolor de cabeza o incluso si tiene uno, pero este le afecta su calidad de vida. Es muy importante preguntarle eso a los pacientes para poder indicar si necesita o no el tratamiento preventivo. Entonces tenemos varias clases de medicamentos. Empezamos con los medicamentos orales. Julián nos va a ayudar con ese tema. Entonces, dentro de los medicamentos orales hay una diversa variedad de grupos. Algunos medicamentos que obviamente deben estar guiados por un profesional de la salud, no deben de autoformularse por parte del paciente o porque me recomendó un familiar, deben ser dirigidos específicamente por el médico, pero vamos a encontrar diferentes grupos farmacológicos. Algunos pueden estar enfocados o se pueden usar para otras patologías como la presión arterial, como para las convulsiones, los estados de ánimo, pero pues tienen realmente evidencia también en que mejoran, en este caso, la intensidad de los días de dolor en los pacientes con migraña. Mirar que hay diferentes tipos de medicamentos que pueden clasificarse en varios grupos. Unos están incluidos dentro de medicamentos que pueden llegar a usarse para la hipertensión arterial, como es el metoprolol, el propranolol, el nifedipino, la flunarizina, que nuevamente hago énfasis, no es que puedan usarse en todos los pacientes, sino que depende del perfil del paciente, de la edad y de las comorbilidades, se va a considerar el uso de este grupo farmacológico. Y si bien, pues si los buscamos en internet podemos encontrar que son medicamentos para trastornos del afecto, pero es importante también tener presente que en algún momento el médico tratante puede llegar a considerarlos para nuestra patología, como lo es la migraña crónica o aquella migraña pues, que es incapacitante para el paciente, que tiene repercusiones sobre sus actividades, en este caso, diarias. Ahora vamos a hablar del tratamiento con toxina botulínica, que es un medicamento que se utiliza para la migraña crónica desde hace más de 30 años. La toxina botulínica, también conocida como Botox, es un tratamiento que no solo sirve para la parte estética, sino también para tratar el dolor de cabeza. Es muy importante consultar siempre a un neurólogo para saber si está indicado en algunos pacientes. Entonces, el tratamiento con toxina botulínica, Julián nos puede explicar más o menos en qué parte se realiza, en qué partes de la cabeza y cuáles son los efectos adversos que podemos tener o cuál es la indicación como tal. Bueno, en este caso, para adicionar a la información valiosa que nos proporciona Rafael, tener presente que este es un medicamento que está incluido en el plan de salud con la justificación adecuada, estableciendo que es pues, este medicamento apropiado para, para el tipo de paciente con una migraña con un patrón específico. Son 31 puntos de aplicación, unos se realizan aquí en el área frontal, otros a nivel temporal, otros a nivel occipital, cervical y en trapecios, con un protocolo estandarizado, con unas unidades específicas. Este se va a aplicar cada 3 meses, por un mínimo de 3 meses, para establecer si hay un efecto significativo en la reducción de los episodios de dolor en cuanto a la frecuencia y la intensidad, y dependiendo de esto se establece si el paciente se beneficia de continuar con este tratamiento. Hay otro grupo farmacológico dentro de estos mismos inyectables, que son los monoclonales, que pues, Rafael nos va a contar un poco más sobre esto. Desde hace muchos años se ha venido investigando sobre el mecanismo de la migraña como tal en el cerebro y se ha encontrado hay algunas sustancias inflamatorias que generan cambios no solamente en las envolturas del cerebro sino también en los vasos cerebrales. Una de estas sustancias
importantes es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina o con sus siglas en inglés CGRP. Este péptido se cree que está involucrado fuertemente en la migraña e incluso se han medido los niveles en las crisis de los pacientes y se han encontrado elevadas. Es por eso que ahorita la tendencia es tratar de buscar medicamentos que estén relacionados con disminuir esta clase de sustancias en el cerebro y mejorar la calidad de vida del paciente. Entre ellos los anticuerpos monoclonales y otros que están llegando al mercado, que son sustancias pequeñas que bloquean tanto el receptor del CGRP como la sustancia en sí en la sangre. Entonces vamos a empezar a hablar de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son sustancias que se pueden inyectar eh, como parecidas a una insulina. Se pueden inyectar en diferentes partes. Algunos son incluso intravenosos. Pero en el medio, en Latinoamérica, contamos con algunos subcutáneos. Los medicamentos han logrado revolucionar el tratamiento porque estos son los primeros medicamentos relacionados con la fisiopatología de la migraña. Y esto los hace mucho más efectivos en algunos escenarios. Recapitulando con toda esta información que acabamos de proporcionar, recordar que el tratamiento de la migraña no solamente está indicado en las formas crónicas, sino también episódicas, y el tratamiento siempre debe estar guiado por un médico especialista en neurología, quien va a establecer la mejor opción terapéutica para el paciente y el seguimiento adecuado.